Y en Punto de Encuentro seguimos hablando sobre lo que nos deja el temporal, sobre lo que nos dejó y cómo sigue la investigación en torno a las víctimas fatales en esta tragedia, en este temporal. Vamos a hablar con el juez Luis Federico Arias, que en esta mañana nos atiende muy gentilmente para seguir contándoles cómo sigue toda la investigación. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Paola Amor te saluda. Hola, Paula, ¿qué tal? Bien, muy bien, bienvenido, Luis. Bueno, la justicia alegó a 67 los muertos por el temporal. Y si bien, en la última oportunidad que habíamos hablado, no querías dar detalles específicos respecto de las cifras, digamos, de las víctimas fatales, sí es cierto que esto va de a poco confirmando la hipótesis que ustedes manejaban desde el día después del temporal, ¿no? Que había más víctimas de las que oficialmente se habían dicho. Sí, efectivamente. Nosotros sosteníamos y sostenemos que hay más víctimas, incluso más que esta cifra que se dio. Nosotros estamos investigando un universo mayor de víctimas, sobre las cuales por el momento no vamos a dar identidades ni números, porque realmente no queremos entrar en controversias públicas como ya ha sucedido en su oportunidad. En su momento tuvimos que hacerlo precisamente para demostrarle a la sociedad que estas declaraciones del ministro eran falaces, que estábamos frente a una mentira. Pero ahora, digamos que esto ya se sabe, tratamos de poner en reserva, incluso por pedido de una de las partes, la información que estamos manejando. Bien, Luis, y también ahora surge este pedido por parte tuyo que en realidad hace un tiempo ya que lo venís realizando, fue esto cuando se pidió también alejar a Julián Axat de la investigación que tiene que ver con la destitución del juez Condomí Alcorta. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Sí, no la destitución, sino que se lo separe de la investigación. Eso es lo que yo estoy pidiendo, una investigación en la que él mismo está involucrado. No debemos olvidar que Condomí Alcorta desde un primer momento fue contrario a que se supiera la verdad. Cuando nosotros comenzamos a difundir más víctimas, él fue quien le requirió al doctor Atencio que planteara un conflicto de competencias, que paralizó la investigación durante 15 días hasta que la Corte se expidió. La Corte se expidió claramente, como nosotros lo habíamos adelantado, que era competencia contencioso administrativo todo lo relativo a el cómputo de las víctimas y la corrección de los registros oficiales. Sin embargo, sigue sorprendiendo que tanto Atencio como Paulini, incluso Condomí Alcorta, sigan insistiendo en su actuación sobre esta cuestión que ya ha sido superada y que la Suprema Corte estableció claramente que era contencioso administrativa. Lo cierto es que, además de esta realidad presente, frente a la cual parece que el Poder Ejecutivo, el único interlocutor judicial válido son estos fiscales y el juez no reconoce a la justicia contencioso administrativa como un interlocutor válido, que las víctimas oficiales se computan a partir de la actuación de estos jueces, que no son competentes, reitero, este juez y estos fiscales. Lo cierto es que Condomí Alcorta paralelamente negó información, negó acceso a la causa por parte de nuestro juzgado. Y esto es verdaderamente grave. Un fiscal no puede obstaculizar el desenvolvimiento de la justicia. Cuando Condomí Alcorta planteó la inhibitoria frente a Atencio, esta cuestión de competencia que paralizó la investigación, no le obstaba de ninguna manera continuar la investigación. Podían existir las dos causas en tranquilamente forma, simultánea, y él podía seguir investigando. O sea, no sé por qué le preocupó, y esto es lo que no sabe responder Condomí Alcorta. ¿Por qué le preocupó? ¿Por qué razón paralizó? Esto yo lo dije en la comisión del Senado. Condomí Alcorta debe responder por qué intentó paralizar la justicia contencioso administrativa, siendo que él podía seguir investigando perfectamente con o sin la causa de lo contencioso administrativa.
administrativo. Tal vez temía que se supiera la verdad respecto de alguna actuación suya, tal vez intentaba ocultar alguna situación que lo perjudicaba. Hay que tener en cuenta que Condomía Alcorta era el fiscal que estaba de turno en el momento en que se produjeron todas estas irregularidades, y que fue denunciado penalmente por esa situación. Luis, ¿cómo estás? Claudio te saluda. ¿Qué tal, Claudio? Uno tiene la sensación cuando ve todo este tipo de cosas que hay un manejo político detrás del gobierno provincial en dar las cifras, que se hubiesen dado todas las, o digamos, la cifra concreta de la cantidad de víctimas fatales en el primer momento era un choque para la sociedad. Entonces quizás deciden darlo de a poco como para que el choque no sea tan fuerte, como para ir menguando el impacto político de esto. ¿Vos hacés ese tipo de lectura? No, yo creo que, de acuerdo a la documentación que nosotros manejamos, en principio en algún momento se cortó el cómputo de las víctimas. O sea, las víctimas siguen llegando, pero se cortó el cómputo. Y se cortó en 51, que casualmente es la misma cantidad de víctimas que la tragedia de Once. Estamos hablando con el juez Luis Federico Arias y hablamos sobre cómo sigue toda esta situación, cómo sigue la investigación, y además a todo esto se suma lo que ha dicho Atencio, ¿no? Que sigue oscureciendo todo este escenario cuando habla de que nunca se va a saber la cifra real de muertos, que quién puede garantizar que el Río de la Plata no se haya llevado a más personas, ¿no? Esto sigue oscureciendo un poco el panorama. Sí, porque en realidad Atencio es un personaje que se ha prestado al juego político y también mediático, ¿no? Del Poder Ejecutivo. No hay que olvidar, digamos, el Poder Ejecutivo intentó varias maniobras. Cuando comenzamos nosotros a dar a conocer más víctimas, el impacto político fue muy fuerte para el gobierno, porque perdía la credibilidad frente a la sociedad. Entonces urdieron todo tipo de maniobras. Primero, una operación de prensa del ministro Casal ante las cámaras de TN, diciendo que éramos unos irresponsables, Axat y yo, atribuyéndonos una lista que nosotros nunca habíamos dado, y diciendo que esas personas habían muerto por otras causas, incluso una de ellas estaba viva. Bueno, esto no le dio resultado porque inmediatamente le dimos a conocer las víctimas, concretamente con las pruebas, con los nombres, los apellidos, las circunstancias. Luego salieron el senador Di Facio, el diputado de Guido Lorenzines a agraviarme duramente, a decir barbaridades sobre mi persona, y promoviendo juicio político. Esto se les volvió en contra. Sí, y todo llama la atención. Todo, absolutamente todo llama la atención. Y después, como frente al fracaso de estas y otras estrategias, buscaron un juez para un contradictor de mi actuación judicial. Entonces sale Atencio. No debemos olvidar que cuando el Poder Ejecutivo decía 52 víctimas y nosotros ya teníamos computadas 57, el magistrado Atencio salió a decir que eran 52, alineándose con el discurso del Poder Ejecutivo y desautorizando la actuación de otro magistrado. Es decir, ni siquiera dejó abierta la posibilidad de que la justicia pudiera computar más víctimas. ¿Se comprende? Pero además de esto, bueno, luego sale a hablar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, menciona, por supuesto, a La Plata, a Ensenada y a Berisso, y menciona la necesidad de que se llegue a la verdad. Esto repercute inevitablemente y repercute de una manera positiva, porque de alguna u otra manera se le pide al Ejecutivo Provincial que se ponga a la altura de las circunstancias, que realmente diga la verdad sobre este tema. Claro, sí, yo creo que fue muy importante las palabras de la presidenta, muy, muy importantes. Primero, el gobierno, digamos, no pudo mantener el Poder Ejecutivo este número de 51 víctimas frente a la evidencia de las pruebas aportadas en el expediente y la presión social a través de las marchas que realizaron los vecinos. Bueno, admitieron 60. Y luego de las palabras de la presidenta, yo creo que van a tener que terminar por admitir ciertas verdades. No sé si de un modo absoluto, ¿no? Tengo mi descreimiento todavía. Bien. Pero lo cierto es que el fiscal Paulini, como el fiscal Condomía Alcorta y el juez Atencio,
no deben computar víctimas. Las víctimas, los números de víctimas los están dando ellos, porque esto es competencia contencioso administrativa, según lo dijo la Corte. Pero lo que realmente deben hacer, que es investigar las responsabilidades penales de los funcionarios frente al Código Penal, que impone penas de 1 mes hasta 4 años por quien hubiera causado una inundación. Esto tiene muy poco avance. Lo que ellos deben investigar no es el número de víctimas, sino las causas de la inundación y si esta inundación tuvo que ver con alguna negligencia, imprudencia o incumplimiento de alguna ley por parte de los funcionarios públicos. Bien. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre muy claro, y seguimos hablando sobre cómo sigue toda esta investigación. Te mandamos un abrazo y buenos días. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Pasaba el juez Luis Federico Arias, y hay que seguir hablando sobre este tema, necesario hablar sobre este tema, muy necesario, porque tiene que ver con encontrar la verdad en relación a lo que ha pasado el pasado 2 de abril, donde cada uno de nosotros en esta región hemos pasado un momento que no nos lo vamos a olvidar nunca más en nuestras vidas. Y si es un hecho que nos pesa tanto y que nos va a pesar para siempre, lo importante sería saber la verdad de este asunto. Y algo para agregar, en la portada Diario Veloz, que pertenece a Chiche Heblum, es el director, que es un portal muy consultado por varios medios de comunicación, titulan hace unos días, Temporal en La Plata, la dura respuesta del juez Arias a Cristina tras la cadena nacional. Cuando uno lee dentro de la nota, dice, recibo con beneplácito las palabras de la Presidente, ayer me causaron mucho agrado, no hemos podido acceder a los registros públicos en la provincia de Buenos Aires, nos cerraron las puertas y demás. Uno no encuentra dónde está la crítica a la cadena nacional de la Presidenta, y recién el juez Luis Federico Arias justamente decía lo contrario de este título de este portal de noticias. Bien, pasaba el juez Luis Federico Arias por la 98.1. Envíanos tu información, tu correo a puntodencuentro981@gmail.com, al Facebook Punto de Encuentro.